mucho más simple poder seguir avanzando en lo que es fisiología cardíaca, y que habíamos anticipado, es cierto que es un capítulo muy complejo donde tenemos que asimilar bastantes conceptos, ¿sí? Teóricos, ¿sí? Asimilar volúmenes, asimilar correlación entre el ritmo cardíaco y la generación del electrocardiograma, ¿sí? Entonces, a manera de solamente recapitular, nosotros hemos visto esto, excitación rítmica del corazón, es un capítulo que precede a lo que es ya el electrocardiograma. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase va a ser recordar el sistema de conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Nosotros ya lo hemos visto en la anterior clase, ahora vamos a reforzar un poquito más esos conocimientos para que no tengamos inconvenientes al momento de interpretar el electrocardiograma. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? ¿Qué se nos debe quedar de lo que es excitación rítmica del corazón? Comprender la generación del ritmo cardíaco, número 1. 2. Describir el sistema de conducción, ¿sí? El sistema de conducción cardíaca de la actividad eléctrica en el corazón. 3. Analizar la propagación del impulso cardíaco y sus velocidades, ¿bien? 4. Comprender el control del ritmo y la función cardíaca. Y finalmente relacionar la excitación rítmica del corazón con el electrocardiograma. ¿Bien? Perfecto. Sistema de conducción. Recordemos, jóvenes, cuáles son los componentes del sistema de conducción. El sistema de conducción se encuentra localizado en toda la musculatura cardíaca, ¿sí? Recorre todo lo que es, se inicia en la aurícula, a nivel de la aurícula derecha, ¿bien? Se propaga por ambas aurículas, finalmente termina en la musculatura del ventrículo. Pero vamos viendo más detalladamente esto, ¿sí? ¿Les parece que vayamos recordando cuáles son los componentes del sistema de conducción? Es elemental, porque de eso va a depender de cuándo se genera el electrocardiograma. ¿Bien? ¿Dónde se iniciaba el sistema de conducción eléctrica del corazón? En el nódulo sinusal. Lo recordemos y luego describimos cada uno de ellos, que es dónde está localizado, cuál es su función, qué es lo que hace. Bien, nódulo sinusal, ¿sí? En esta imagen la podemos identificar, ¿sí? Abombadita a nivel de la aurícula derecha. ¿Bien? Perfecto. Posteriormente, desde acá, la conducción eléctrica del corazón para darle el ritmo cardíaco, ¿sí? Se transmite a través de ¿qué? Las ramas internodales. Perfecto. Perfecto. Las ramas internodales recorren ambas aurículas, ¿sí? Para llegar a ¿qué estructura? ¿Cuál es el tercer componente del sistema de conducción? El nódulo auriculoventricular, ¿sí? Que se encuentra entre las aurículas y ventrículos, exactamente cerca del septum, ¿sí? Cerca del tabique interventricular. Perfecto. ¿Qué continúa en la anatomía? Hemos dicho nódulo sinoauricular, vías internodales, el haz de His. El haz de His, que si ustedes pueden identificar en la imagen, ¿sí? De color verdecito,
que nosotros nos sea muy sencillo interpretar, así como hemos podido interpretar en la práctica de la última clase todas las patologías más frecuentes, ¿sí? Con solo saber la fisiología normal, y nos fue sencillo ese ejercicio, nos va a ser sencillo interpretar el electrocardiograma si nosotros reconocemos todos los componentes del sistema de conducción, ¿sí? Muy bien. Linda, ¿no es cierto? Linda. ¿Nos ayuda a recordar cuáles son los componentes del sistema de conducción? ¿Cuáles son los elementos principales que componen el sistema de conducción? Nódulo sinusal, perfecto. Sinusal o sino auricular, perfecto. Posteriormente, ¿qué otra estructura conforma el sistema de conducción? Las vías internodales están dibujadas ahí, ¿sí? De color verdecito, delgaditas, que son el número de 3, ¿sí? Antes de las haz de His, ¿qué otro nódulo importante tenemos? Ese nódulo abogadito, el nódulo auriculoventricular. Posteriormente, ¿por dónde se transmite el sistema de conducción hacia los ventrículos? ¿Cuál es la estructura anatómica importante? Luego del nódulo auriculoventricular, ¿cómo se llama esta ramita que baja el tabique interventricular? Haz de His, perfecto. Y posteriormente el haz de His, ¿en qué se divide? En una rama derecha e izquierda cada uno para poder inervar o para poder brindar la conducción eléctrica a ambos ventrículos. ¿Bien? Y finalmente, ¿dónde termina el sistema de conducción? En las fibras de Purkinje, ¿sí? Ustedes al final de esta clase van a ver cómo, si nosotros reconocemos cada uno de estos componentes del sistema de conducción, cómo cuando se dibuja el electrocardiograma, no me olvido más del electrocardiograma, ¿sí? Entonces, es elemental que nosotros conozcamos todos los elementos del sistema de conducción. Empecemos por cada uno de ellos. Ya los reconocemos, sabemos el nombre que tiene cada uno de ellos. Ahora empecemos a describirlos. El nódulo sinusal tiene varios nombres: sinusal, sinoatrial, sinoauricular, ¿sí? Este nódulo se encuentra ubicado ¿dónde? En la pared posterior de la aurícula derecha, justamente debajo de la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí? ¿Qué función tiene? Es como el marcapaso. Es como el marcapaso automático, natural del corazón, ¿sí? Pero tiene una particularidad en sus células, ¿sí? Y es la autoexcitabilidad. Tiene unas células donde se genera el potencial de acción de manera espontánea, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa importante? Aquí es donde se genera ¿qué cosa? Aquí es donde se genera el impulso eléctrico del corazón, ¿sí? Aquí es donde se genera ese impulso de manera automática, de manera espontánea, ¿sí? ¿Por qué? Gracias a qué? A la capacidad de autoexcitabilidad. En sus libros ustedes también van a verlo como automatismo. ¿Bien? Entonces, es elemental que sepamos que es aquí donde se genera el impulso eléctrico del corazón, que se va a propagar hacia toda la estructura cardíaca. ¿Para qué? Para generar esa función de bomba cardíaca, ¿sí? Para que se genere de manera correcta. ¿Cómo? De una manera sincronizada, ¿sí? Ustedes, esta particularidad de la distribución del sistema de conducción, ¿qué es lo que permite? Permite que las aurículas se contraigan. ¿Cuánto tiempo antes se contraen las aurículas para vaciar todo su contenido sanguíneo a los ventrículos? 0,1 segundos, ¿sí? Si no tuviéramos esa propiedad y esa forma de distribución del sistema de conducción, no pudiera realizarse el impulso eléctrico del corazón de una manera tan coordinada, tan sincronizada,
Perfecto. Nódulo auriculoventricular. Esas son sus propiedades. Ahí está ubicado. Esa es su función. Sus células tienen la capacidad de ser autoexcitables, ¿sí? El impulso eléctrico se genera en este lugar y lo hace de manera espontánea, ¿sí? Muy bien. Ahora, si es sabido que se genera el impulso eléctrico al corazón y se va a propagar al resto de la musculatura cardíaca, ¿sí? ¿Qué es lo que le transmite? ¿Cuáles son las vías que conducen ese impulso eléctrico al siguiente nódulo, que es el auriculoventricular? Son las vías internodales. ¿Bien? Tiene 3 vías internodales a nivel de la aurícula derecha. Ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Tiene una vía internodal anterior, una vía internodal media y una vía internodal posterior. Y si ustedes se fijan, este impulso, recuerden que tiene que ser sincrónico en ambas aurículas, ¿no es cierto? Entonces, ese impulso también debe ser transmitido al lado izquierdo del corazón. ¿Cómo lo hace? A través de un haz muy particular, el haz de Bachmann, ¿sí? Este haz permite que el impulso eléctrico también se transmita a la aurícula izquierda. ¿Bien? Perfecto. Ahora, una vez que el impulso eléctrico recorre las vías internodales, una vez que se ha generado en el nódulo auriculoventricular o nódulo sinoatrial, recorre las vías internodales, se conduce hasta el nódulo auriculoventricular, que está ubicado ¿dónde? Está ubicado en la parte inferior de la aurícula derecha, justamente cerca al tabique interventricular. ¿Bien? Este nódulo, ¿qué particularidades tendrá? Este nódulo tiene células autoexcitables, ¿sí? Pero que tienen una particularidad que la hace que sea diferente al nódulo sinoauricular, ¿sí? Tiene menos uniones GAP, menos uniones entre las células, y eso permite que no sea tan autoexcitable como el nódulo sinoauricular, ¿sí? El nódulo sinoauricular tiene una frecuencia de automatismo de 60 a 100 contracciones por minuto de manera espontánea, ¿bien? ¿Y eso por qué lo hace? Gracias a su autoexcitabilidad y la generación de potencial de acción espontánea. Sin embargo, el nódulo auriculoventricular no tiene tantas uniones GAP. Y otra particularidad, las células miocárdicas en este sitio del sistema de conducción son más pequeñitas, ¿sí? Por tanto, menos autoexcitables. Y eso es lo que hace que este nódulo tenga una frecuencia de impulso eléctrico de ¿cuánto? ¿Cuánto es la generación del impulso eléctrico del nódulo auriculoventricular? Es inferior al del sinoauricular. 40, 60, 40, 50 también está en las guías. Si ustedes leen eso es conducción del nódulo auriculoventricular, ¿sí? Es decir, acá también, si por algún motivo llegara a fallar la conducción que el impulso eléctrico del corazón se genere en el nódulo sinusal o sinoauricular, el nódulo auriculoventricular también puede generar el impulso eléctrico, solamente que a menor frecuencia, ¿sí? ¿Ustedes cuándo van a darle importancia a esto? Cuando vean los bloqueos auriculoventriculares. Y cuando vean un electrocardiograma y digan, ¿qué pasa en este electro? Tiene una frecuencia de 43 latidos por minuto. Ahí le van a dar valor a lo que estamos diciendo, que es la generación del impulso eléctrico en el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Entonces, tiene menor autoexcitabilidad y además tiene unas células miocárdicas más pequeñas. Eso es lo que hace que tenga esas propiedades.
en todo caso, en lugar del vago, el sistema nervioso simpático, ¿sí? Puede, en realidad eso es lo que ocurre, ya lo vamos a ver al final. El sistema nervioso autónomo es un sistema de regulación que si algo de esto falla, el sistema nervioso autónomo entra en un sistema de autorregulación. Pero no siempre, ¿sí? O sea, cuando las fibras cuando las células del sistema de conducción se dañan por algún motivo, el sistema nervioso autónomo puede ser que al inicio, ¿sí?, regule esa disminución de frecuencia cardíaca, pero no lo va a hacer de manera sostenida, ¿sí? El sistema nervioso autónomo es un sistema de regulación, ¿sí?, que no es sostenido, es como un sistema de compensación, pero sí, sigue bloqueado este sistema, el sistema nervioso simpático no puede seguir recompensando todo el aumento de la frecuencia cardíaca, lo hace de una manera de autorregular, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Perdón, no sé por qué se apaga todo el tiempo esto. Creo que son las conexiones. Perfecto. Muy bien. Nódulo aurículo-ventricular. Hemos descrito el nódulo sinusal, donde se genera el impulso eléctrico, ¿sí?, y se conduce por las vías internodales hacia el nódulo aurículo-ventricular. Desde aquí, la conducción eléctrica del corazón debe continuar, porque si no, no tenemos despolarización, ¿sí? Todo este impulso eléctrico que recibe el corazón a través de este sistema de conducción, ¿qué es lo que genera al final? O sea, si bien nosotros ahora estamos recapitulando lo que es el sistema de conducción eléctrico lo que hace es despolarizar todas estas estructuras, ¿sí? Despolarizarlas y prepararlas ¿para qué? Para la contracción. Eso es lo que finalmente hace, ¿sí? Entonces, nódulo aurículo-ventricular. Desde este nódulo, el sistema de conducción eléctrico del corazón se transmite por el tabique interventricular hacia las paredes de ambos ventrículos. Bien, a través de dos haces, una rama izquierda y una rama derecha, las cuales posteriormente, si ustedes se fijan, cómo van hasta el área más, hasta el vértice del corazón y posteriormente vuelven hacia su base, ¿sí? Fíjense cómo estas fibras, si bien este es un esquema, pero estas fibras por la red de Purkinje se entrelaza en toda la musculatura del ventrículo, porque si no, no podría despolarizar, ¿sí? Bien, entonces nosotros ahora ya tenemos descrito todo el sistema de conducción, ya sabemos dónde se ubica, cómo se genera el impulso eléctrico, ¿sí? Y qué es lo que hace la generación del impulso eléctrico del corazón en el nódulo sinusal, le da al corazón esa contracción rítmica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta transmisión del impulso eléctrico nos genera la despolarización de las aurículas inicialmente, un pequeño retraso que ocurre ¿dónde? En el nódulo aurículo-ventricular de 0.1 segundo, lo cual permite que las aurículas, una vez que están despolarizadas, una vez que el sistema de conducción eléctrico ha despolarizado todas las paredes de las aurículas se contraen y permiten el vaciado completo de las aurículas hacia los ventrículos, ¿sí? Ese retraso del sistema de conducción eléctrico que hay en el corazón a nivel del nódulo auriculoventricular es lo que es elemental en la fisiología cardíaca. ¿Por qué? Porque permite que las aurículas se contraigan 0.1 segundo antes que los ventrículos. Por tanto, vacían todo el contenido del volumen sanguíneo que contengan las aurículas, para que posteriormente, cuando el impulso eléctrico se propague por el resto de las paredes ventriculares, los ventrículos
ventrículos se contraigan y logren expulsar todo el volumen sanguíneo en cada latido cardíaco. ¿Sí? Entonces, este es el sistema de conducción eléctrico, lo tenemos que saber porque resulta que cuando nosotros hablemos de electrocardiograma, vamos a volver nuevamente al paso 1, a la despolarización de las aurículas. ¿Sí? ¿Que inicia dónde? En el nódulo sinoauricular o sinusal o sinoatrial. ¿Bien? Vamos viendo la siguiente imagen. ¿Qué nos muestra la siguiente imagen? El sistema especializado de conducción. Si nosotros podemos ver acá vemos el corazón un poquito más esquemático, ¿sí? Acá ya lo vemos con todo lo que hemos visto en el sistema de conducción, pero nosotros podemos identificar de mejor manera, fíjense, las aurículas, ¿sí? Los ventrículos. Fíjense cómo exactamente dónde está ubicado el nódulo auriculoventricular o atrioventricular, ¿sí? Fíjense que es en la base de la aurícula derecha, llegando a lo que es muy próximo al tabique interventricular. ¿Bien? Esto solamente como para que de manera esquemática nosotros podamos ver cómo está distribuido el sistema de conducción. Vamos acá. El nódulo sinusal o sinoauricular tiene una particularidad, ¿no es cierto? Y hemos dicho que son células autoexcitadas. ¿Y por qué? ¿Qué lo hará particular? ¿No? ¿Qué hará que estas células tengan esa autoexcitabilidad y puedan iniciar de manera espontánea, ¿sí?, la despolarización? Y lo hace gracias a lo que son los potenciales de acción, ¿sí? El potencial de acción eléctrico, el potencial de acción, de membrana del nódulo sinoauricular es diferente. Nosotros hasta ahora hemos visto potencial de acción de la fibra muscular esquelética, potencial de acción de la fibra muscular lisa, ¿sí? Y fíjense cómo van cambiando los potenciales de acción, ¿sí?, que está determinado por la carga eléctrica y que está determinado, en otras palabras, por la entrada y salida de iones de la membrana celular de la fibra muscular cardíaca. Y fíjense cómo el nódulo auriculoventricular, el nódulo sinusal o sinoatrial, tiene una particularidad en su potencial de membrana, ¿sí? Solamente tiene 3 fases en su mecanismo de potencial de membrana, que posteriormente va a generar la contracción auricular. Fíjense, tiene una fase 4, una fase 0 y una fase 3. ¿No? Y ustedes si hacen un análisis, fíjense cómo este sistema de potencial de acción va cambiando dependiendo a qué nivel del sistema de conducción nos encontremos, ¿sí? Pero lo estudiemos o lo repasemos un poquito más porque este sistema de conducción, de potencial de acción se genera de manera automática. ¿Qué hace que se genere de manera automática? Se inicia en una fase 4, ¿sí?, donde se despolariza, donde existe una despolarización espontánea de la membrana, ¿sí? Una despolarización espontánea, y eso se hace gracias a qué, por supuesto, a que se inicie el estímulo eléctrico en el nódulo sinusal. Se genera una despolarización espontánea gracias a qué? A que las fibras cardíacas naturalmente en este lugar, en este sitio, son permeables al sodio, ¿sí? Son autoexcitables. Es como que son muy susceptibles a la entrada del sodio, ¿sí?, a la entrada de electrolitos, de iones, ¿sí? Entonces, ahí se genera el potencial de acción, es decir, ingresa a esta célula de conducción cardíaca sodio
sodio, ¿sí? De manera espontánea, ¿sí? Y esto genera un cambio al potencial de membrana, ¿sí? Un cambio de la carga eléctrica. Por tanto, ¡puc!, empieza la despolarización, empieza la fase C, ¿sí? Recuerden ustedes, cuando ingresaba sodio dentro de una célula, hablemos, no precisamente cardíaca, cambiaba la carga eléctrica, ¿no es cierto? La célula se volvía más positiva y eso es lo que genera ese potencial de acción positivo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que le mantiene a ese potencial de acción positivo y que se despolarice? Una entrada de calcio, ¿sí? Y una entrada de calcio lenta, ¿sí? Fíjense cómo el calcio ingresa de manera, se abren los canales de calcio de tipo L, porque hay otros, ¿cierto?, de tipo T. Se abren estos canales y mientras sigue entrando calcio a la célula, porque el sodio entra de manera rápida, despolariza la membrana, y para que continúe esa despolarización, ¿sí?, entra el calcio, ¿bien? Ingresa el calcio dentro de la fibra cardíaca, dentro de la membrana, lo mantiene despolarizado y posteriormente, en un tercer paso, la célula vuelve a su estado, se despolariza gracias a la salida del potasio. Y fíjense que esa norma o esa regla se cumple igual en el resto de las otras células, ¿cierto? Perfecto, vamos a mover el mouse. Entonces fíjense acá, ¿no es cierto? Acá, como una vez que en esta fase, en la fase 4, hay una despolarización espontánea de esta fibra muscular cardíaca, ¿sí?, gracias a la entrada de sodio, ¿sí? Posteriormente, esta despolarización se mantiene gracias a la entrada o apertura de los canales de calcio, de canales lentos de calcio, y se mantiene despolarizada. Para volver a su etapa de reposo, ¿qué necesitamos? Que salga de la célula, ¿qué cosa? Potasio, ¿sí? Para volver a un estado de reposo de la fibra miocárdica, del sistema de conducción que estamos viendo, ¿no es cierto? Ahora, bien. Y volvemos nuevamente a un estado de reposo. Entonces, ¿se fijan cómo esta célula, al tener esa particularidad de ser autoexcitable, es sumamente sensible a la entrada de sodio? Por eso es que se despolariza espontáneamente, ¿sí? Por eso es que tiene esa particularidad. ¿Bien? Perfecto. Eso es lo que ocurre de potenciales de acción. Ustedes fíjense, dígame. Para estabilizarse mucho potasio, pero lejos de lo que dice ser el contacto cardíaco, ¿cómo tiene la célula constantemente tanto potasio para que pueda cargar? Ya. Normalmente cuando ingresa sodio a la célula, ¿sí? Recuerden un poquito la bomba sodio-potasio, ¿sí? Normalmente están habiendo como un intercambio, ¿bien? De iones sodio y saliendo iones potasio, ¿bien? En este caso, acá no ocurre ese evento, porque esto no es músculo, no es fibra muscular esquelética, ¿sí? Esto es músculo cardíaco y tiene una particularidad diferente, ¿bien? Entonces, normalmente, para esto, ¿qué tendríamos nosotros que recordar? ¿Cuál es el potencial de membrana? O sea, normalmente la célula, la membrana intracelular, ¿cuál es su carga? ¿Cuál es su carga normalmente? Es más negativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene elementos cloro, tiene bastante
de potasio, pese a que el potasio tiene carga positiva, ¿sí? No es exactamente el potasio el que genera la negatividad de dentro de la célula, sino el resto de los iones. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos una carga intracelular más negativa, pero gracias también a otros iones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en la fibra muscular? Y perdón, antes para que nosotros sigamos haciendo una relación. Extracelular, ¿cuál es la carga que predomina en las membranas? La carga positiva, ¿no es cierto? ¿Gracias a qué? ¿Qué ion importante hay fuera de la célula? El sodio, ¿sí? Entonces, en esta etapa 4, en esta etapa o fase de potencial de acción, ingresa sodio y dentro de la célula de conducción miocárdica, ¿sí? Y se mantiene despolarizada, ¿gracias a qué? Porque la entrada de sodio es rápida, ¿sí? Entra sodio y despolariza la membrana. Pero para que se mantenga, porque ¿qué tendría sino que venir? Tendría que venir la repolarización, ¿no es cierto? Pero para que se mantenga la despolarización en esta célula autoexcitable en particular, en el nódulo sinusal, se mantienen abiertos los canales de calcio, ¿sí? Y por tanto ingresan iones calcio dentro de la célula. Ahora ustedes dirán, pero ahora se ha cambiado el potencial de membrana, porque la membrana, si ha entrado tantos iones positivos, ¿cómo se va a volver adentro? ¿Qué carga va a tener? Positiva, ¿no es cierto? Y necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos volver a lo que sería un estado de reposo. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Esa salida importante de potasio con carga positiva, ¿sí? Hay varios mecanismos que hacen un juego de entrada y salida de iones y que permiten el potencial de membrana, ¿no? Hay una serie de bombas, ¿sí? Una serie de bombas que regulan constantemente la entrada y salida de iones. Para volver a su carga negativa. Para volver a su carga de reposo negativa. Si ustedes se fijan, ahí en la etapa 3 de repolarización sale un ion que es lo que en realidad vuelve a la etapa del reposo de esta célula, el potencial de reposo. Y es el ion potasio, ¿no es cierto? Grandes cantidades de potasio, ¿para qué? Para volver a su estado de reposo de esta célula. Bien. El potasio, permítame, el potasio por naturaleza tiene grandes, o sea, por naturaleza el potasio se encuentra en grandes cantidades dentro de la célula, ¿sí? Por naturaleza, ¿bien? Porque eso le da su potencial de membrana, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos grandes cantidades de potasio dentro de la célula y por eso es que luego que se despolariza, ¿sí? la membrana, solamente lo que le vuelve a repolarizar, lo que vuelve a su estado de reposo, es la salida de ¿qué? De iones potasio, ¿sí? Eso es lo que mayormente marca esa diferencia del potencial de membrana, ¿sí? Bien. Ahora, fijémonos, jóvenes, que hay algo que tenemos que diferenciar. Esto ocurre sobre todo en el nódulo sinusal. No es que ocurra en toda la fibra muscular cardíaca, en todo el sistema de conducción. Fíjense los otros sistemas, el resto del sistema de conducción, cómo nosotros ya empecemos a tener otras etapas del potencial de acción, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, a nivel de las fibras de Purkinje,
restringe ya en los ventrículos, tenemos muchas más etapas, tenemos 5 etapas, ¿sí? Entonces ahí, en estas etapas se van a generar otra serie de cambios dentro del potencial de membrana de la célula, en la fibra muscular cardíaca. ¿Bien? Vamos viendo intentemos ver este video. ¿Qué es lo que, en qué nos va a ayudar este video? En que nosotros podamos asociar el sistema de conducción a lo que ocurre, a los eventos cardíacos, es decir, despolarización de membrana o sistema o inicio de la generación del potencial de acción en el nódulo sinusal, despolarización en las aurículas y a través de las vías internodales, posteriormente despolarización del nódulo auriculoventricular y finalmente para terminar en los ventrículos. Fíjense cómo ocurre esto, pero ya con ciclo cardíaco, ¿sí? Con los volúmenes cardíacos. Veamos este video, a ver si con esto es mucho más fácil de poder cuando les envíe la presentación a su WhatsApp, ¿sí? Para poderlo ver el video, por algún motivo no se lo puede ver ahora, pero veamos un poquito velocidad, ¿sí? Les ruego un poquito más de su atención. Veamos velocidades. Nosotros habíamos hablado de algo importante y que es un sistema de retraso en la conducción eléctrica. Fíjense, cuando inicia la generación del impulso eléctrico a nivel del nódulo sinusal o sinoauricular, fíjense la velocidad a la que tenemos este impulso eléctrico, menor a 0.05 metros por segundo, ¿sí? Ahora, cuando este impulso se transmite por las vías internodales hacia la musculatura de ambas aurículas, fíjense que aún sigue manteniendo esta velocidad de conducción. O sea, es una conducción ultra rápida. Ni siquiera podríamos, si ustedes se fijan cómo es la contracción del corazón, imagínense que todos estos eventos ocurren en milisegundos, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo ahí está detalladito la velocidad de conducción. La velocidad de conducción, cuando se inicia en el nódulo sinusal, es de menos a 0.05 metros por segundo. Posteriormente, cuando la conducción llega hacia el nódulo auriculoventricular, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, por supuesto, recuerden que había un retraso en la conducción, ¿sí? Pero ¿dónde ya se genera ese retraso? En la musculatura auricular. Fíjense cuánto es el sistema de conducción, cuál es la velocidad en el sistema de la musculatura auricular. ¿Cuánto es la velocidad? Se iniciaba en el nódulo sinusal con un sistema de velocidad de menor a 0.05 metros por segundo. Y cuando se distribuye por la musculatura auricular, ¿de cuánto es esa velocidad? ¿Es menor o es mayor? Perfecto. Es decir, que ya no es tan rápido como cuando empieza, ¿sí? Es un poco más lenta, en otras palabras. ¿Bien? Ahora, lleguemos al nódulo auriculoventricular. ¿Cuánto es la velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular? Y fíjense que ahí también se dibuja el potencial de acción. ¿De cuánto es? En las aurículas, en el nódulo sinusal, empieza una velocidad en tiempo muy rápida, ¿sí? de la generación del sistema de conducción. Pero fíjense cómo se va enlenteciendo, jóvenes. A medida que se despolarizan las aurículas, ya en las aurículas es más lento el sistema de conducción y ya es de solamente 1 metro por segundo. Y fíjense, cuando llega a la musculatura ventricular es igual que 1 metro por segundo, o sea que ya no es tan rápido. Recordemos que cuando esta
atravesar hacia el nódulo auriculoventricular hay un retraso. Hay un retraso de 0.1 segundos, lo que permite que las aurículas, una vez que están despolarizadas, se contraigan, vacíen su contenido de volumen sanguíneo hacia los ventrículos, y desde los ventrículos posteriormente recién, luego de que el impulso eléctrico se transmita por ambas paredes ventriculares, recién se genere el latido cardíaco o el bombeo cardíaco desde las cavidades ventriculares. Y fíjense cuánto es la velocidad de conducción ya en las cifras de Purkinje, en lo último de este sistema de conducción. ¿De cuánto es? 3 metros por segundo. ¿Saben por qué es importante? Porque esto después se va a relacionar con todo el registro electrocardiográfico del latido cardíaco, ¿sí? Por eso es importante. Yo sé que es medio que cansador aprenderse números, aprenderse volúmenes, pero es que se necesitan estos datos para poder interpretar el electrocardiograma, ¿sí? Les ruego un poquito más de su atención y ya estamos terminando. Fíjense que las fibras del Purkinje, la velocidad de conducción es de ¿cuánto? 3 metros por segundo, ¿sí? Fíjense qué tan rápido inició el sistema de conducción el nódulo sinoauricular y cuánto se enlentece al llegar a las fibras del Purkinje. Es por este motivo que el ritmo del marcapaso del corazón lo determina el nódulo sinusal, donde tenemos una velocidad de conducción del sistema eléctrico del corazón, ¿sí? Rápido, ¿sí? Veamos la siguiente imagen. Esto de manera esquemática, si nosotros lo vemos en el video que era lo que les quería mostrar, ahí se ve cómo se activa el nódulo sinusal, se despolariza, se vacían las aurículas hacia los ventrículos, se despolariza la pared del ventrículo y se vacían los ventrículos, ¿sí? Ahora, fíjense acá, este es el automatismo del que venimos hablando, ¿sí? La diferente velocidad del sistema de conducción es lo que genera que el ritmo cardíaco sea tan perfecto como lo es, ¿sí? Fíjense cómo gracias a esta disminución de la velocidad genera que haya una optimización de función de bomba del corazón, ¿sí? Este automatismo, ¿qué dará? Esta autoexcitabilidad del nódulo sinusal, ¿en qué nos ayuda? ¿O en qué le favorece a la bomba cardíaca? En que le da seguridad. ¿Por qué? Porque el funcionamiento normal de la generación del impulso eléctrico a nivel del nódulo sinusal permite que el corazón tenga cuánto de frecuencia cardíaca se genera, cuánto de frecuencia cardíaca cuando el nódulo sinusal está endeble, de 60 a 90 latidos por minuto. Fíjense ahí, el nódulo sinusal tiene, cuando el nódulo sinusal tiene una generación del impulso eléctrico de manera correcta, una propagación de manera correcta, el ritmo que genera este nódulo, el ritmo que genera de la frecuencia cardíaca es de 60 a 90 contracciones por minuto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya lo decíamos al inicio, ¿qué es lo que pasa si el nódulo sinusal nos llega a fallar? Por una isquemia miocárdica, ¿sí? Ya no funciona nuestro nódulo sinusal. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué ocurriera fisiológicamente? Que el que tenga que iniciar el impulso, iniciar la propagación del impulso eléctrico en el corazón, tendría que estar a cargo del nódulo auriculoventricular, el cual genera un ritmo de contracción cardíaca de 40 a 50 latidos por minuto, ¿sí? Su libro Gaito igual dice estos parámetros, ¿bien? Ahora, ¿qué ocurriría si también el nódulo auriculoventricular se lesiona, por decirles, con un infarto masivo de la musculatura
la fibra encargada de generar el impulso eléctrico del corazón tendría que ser el haz de His. ¿Es correcto? Si nosotros vamos reconociendo sus componentes. Y fíjense cuánto de ritmicidad nos daría el haz de His. Solamente 30-40 latidos por minuto, ¿sí? Y eso es prácticamente incompatible con la vida. No puede un paciente tener conciencia si tiene ese ritmo de latido, ¿sí? Ese ritmo de bombeo es tan mínimo que generaría una disminución del gasto cardíaco de más de la mitad de su volumen normal, ¿sí? Por tanto, nosotros tendríamos síntomas clínicos de este paciente. De hecho, los pacientes que ya tienen lesión del nódulo sinusal y solamente funciona su nódulo auriculoventricular, como en el caso de los pacientes con bloqueos cardíacos, ¿sí? De hecho ya son candidatos a recibir un marcapaso, ¿sí? Un marcapaso para volver a generar el impulso eléctrico correcto al corazón. ¿Y qué pasaría? Obviamente esto es de manera descriptiva. Les reitero, esos parámetros serían incompatibles con la vida. Si solamente nosotros tendríamos que recibir impulsos eléctricos de la fibra de Purkinje, solamente las fibras de Purkinje tienen la capacidad de generar de 15 a 30 contracciones por minuto. De 15 a 30 generaciones de impulso eléctrico para la contracción del corazón, ¿sí? O sea que totalmente incompatible con la vida, ¿sí? Esto de manera esquemática para que nosotros sepamos cómo es importante la función del nódulo sinusal, qué función cumple y qué pasaría si nosotros vamos tomando en cuenta si se generaría el impulso eléctrico más abajo del sistema de conducción que no sea el nódulo sinusal, ¿sí? Bien, el sistema de regulación cardíaca, que era de regulación del ritmo cardíaco, que era lo que nos preguntaba por ahí al inicio, ¿sí? El sistema nervioso autónomo es el que regula este sistema de conducción. ¿Y qué es lo que hace? Este sistema se activa normalmente, el sistema nervioso autónomo, gracias a la inervación. Mediante el sistema nervioso simpático y parasimpático inerva toda la musculatura cardíaca, ¿sí? Y básicamente tiene como efectos contrarios, ¿bien? El sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que hace en el corazón? Si ustedes pueden ver en la imagen, todo lo coloreado de rojo está inervado por el sistema nervioso simpático. Y prácticamente el sistema nervioso simpático, fíjense cómo se hace cargo de inervar sobre todo el sistema ventricular, ¿sí? Inerva sobre todo la musculatura ventricular, también la auricular, pero lo hace en mayor medida la ventricular, ¿sí? ¿Y qué es, cómo ocurre esto? ¿No es cierto? El sistema nervioso simpático, mediante los ganglios prevertebrales, ¿sí? Fíjense cómo sale la inervación y va ingresando a toda la musculatura cardíaca. ¿Y esto qué es lo que genera en el corazón? ¿Cuál es su efecto del sistema nervioso simpático? El efecto del sistema nervioso simpático es estimular la contractilidad cardíaca, estimula esa generación del impulso eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que aumentaría la frecuencia cardíaca del corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos algún evento? Cuando, por ejemplo, ocurre un infarto agudo de miocardio, se lesiona toda la musculatura de las aurículas donde está ubicado el nódulo sinusal o sinoauricular, se activa inmediatamente el sistema nervioso simpático, intentando compensar esa lesión de ese nódulo. Pero no es que este sistema va a permanecer activado, son sistemas que nos ayudan a regular, pero que no se mantienen constantes en el
tiempo, ¿sí? Es decir, que en algún momento este sistema nervioso simpático se agota, ¿sí? Y se agota y nosotros ahí nuevamente tenemos descenso en la frecuencia cardíaca porque no tenemos o porque se ha lesionado el nódulo sinusal, ¿sí? Entonces, este sistema nervioso simpático, ¿cómo genera el aumento del impulso eléctrico? Porque libera adrenalina y noradrenalina, ¿sí? El sistema nervioso simpático, una vez que inerva el corazón, ¿cuál es el neurotransmisor? En otras palabras, que genera el aumento de la frecuencia cardíaca y por tanto el aumento de la contractilidad, lo hace a través de una estimulación adrenérgica, ¿sí? Que consiste en eliminación, una estimulación adrenérgica del corazón para permitir su mayor contractilidad y para permitir su mayor frecuencia. De hecho, si nosotros pensamos qué es lo que pasa cuando un corazón deja de funcionar como bomba. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos ante un evento de una parada cardíaca. Lo que nosotros administramos por las drogas, por los medicamentos en terapia intensiva o en quirófano, ¿sí? ¿Qué tendría que ser? Adrenalina. Por eso le administramos adrenalina, porque si un corazoncito tiene una falla de bomba tan importante como estos pacientes que son críticos, que están en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Ustedes van a ver cuando ya empiecen a ingresar a terapia intensiva, a hacer sus prácticas, van a ver cómo en todo van a empezar a ver noradrenalina en las bombas de infusión. ¿Y eso es por qué? Porque estos pacientes, por lo que fuera de patología basal que tengan, tienen lesión de la bomba cardíaca. Entonces el corazón no tiene una buena frecuencia de contracción y mucho menos una fuerza de bombeo. Y por eso es que nosotros llamamos, este paciente está con vasoactivos. Eso va a ser lo que ustedes van a escuchar cuando estén haciendo su rotación, cuando ya están en el área hospitalaria. Van a escucharle, vamos a iniciar de vasoactivos. ¿Y eso para qué es? En otras palabras, es una estimulación adrenérgica, ¿sí? Para aumentar la frecuencia cardíaca de ese paciente y aumentar la fuerza de contracción, ¿sí? Ahora, eso es lo que hace el sistema nervioso simpático. Pero ahora, ¿qué hace el sistema nervioso parasimpático? Porque nosotros tenemos un sistema que nos ayuda cuando el corazón tiene algún problema para contraerse, cuando tiene algún problema en el nódulo sinusal, ¿sí? Entonces, cuando disminuye la frecuencia, el sistema nervioso simpático compensa esa disminución. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un efecto contrario? ¿Sí? Si por algún motivo tenemos una estimulación de lo que fuera, una arritmia, lo que fuera, y el corazón empieza a latir a una velocidad muy alta, a una frecuencia muy elevada. Entonces nosotros tenemos la actuación del otro sistema, de la otra inervación del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso autónomo, perdón, que es el sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué es lo que hace el sistema nervioso parasimpático? Ustedes pueden fijarse ahí, el sistema nervioso parasimpático está de color amarillito y fíjense qué es lo que principalmente inerva, sobre todo a nivel de las aurículas, ¿sí? Si bien también inerva los ventrículos, este sistema lo realiza a través de un nervio llamado vago, ¿bien? ¿Y qué estimulación genera el sistema nervioso parasimpático? Genera una estimulación que se llama colinérgica, ¿sí? Y que tiene un efecto contrario a la estimulación nerviosa simpática, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera en el corazoncito? Genera una disminución de la frecuencia cardíaca y por tanto de la contractilidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos algún evento, alguna arritmia que ha desencadenado un aumento de la frecuencia cardíaca, el sistema nervioso parasimpático intenta compensar de manera inicial esta alteración. ¿Bien? Muy bien. Sí. Efraín me pregunta a su compañero qué pasa
justamente activar el sistema nervioso simpático y por tanto aumenta la frecuencia cardíaca de ese corazoncito que está en los últimos latidos, ¿sí? Lo aumenta y además aumenta la fuerza de contracción. Pero les reitero, cuando nosotros tenemos un corazón que ya no, que ha fallado la bomba y que por la patología que fuera y que esa falla de bomba ha sido tan importante, ni siquiera la adrenalina, o sea, podemos poner adrenalina para responder al principio, pero posteriormente ya no hay respuesta, ¿sí? Ya ese sistema se agota, no es que la adrenalina, el organismo lo genera de maneras, en grandes cantidades, llega un momento que se agota, y ya por más que nosotros le subamos la dosis a lo que queramos, ya no hay respuesta, ¿sí? Aquí tiene que ver el corazón como bomba, ¿sí? Veamos la última diapositiva y nos vamos. Esto, y nos vamos porque la siguiente clase es, ahí vemos electrocardiograma, ¿bien? Entonces, solamente jóvenes, y con esto nos vamos, solamente quiero que hagamos un recuerdo de cómo se generaba, cuál era la relación. Entonces, ¿por qué hemos hablado toda esta clase de los componentes del sistema de conducción eléctrica del corazón? Porque fíjense cómo se generaba la onda P, y eso ya lo sabemos. ¿Cómo se genera la onda P? Por la despolarización de las aurículas. Cuando el impulso eléctrico se genera en el nódulo sinusal y despolariza las aurículas, ¿sí? Las prepara para la contracción, ¿sí? Esa despolarización genera una onda positiva. Fíjense cómo se dibuja ya. Fíjense la onda P, cuando inicia la despolarización auricular, se genera la onda P, ¿sí? ¿Se la puede ver? ¿Se la puede ver, jóvenes? Esto es lo último, y los libero. Acá. El impulso eléctrico se inicia en el nódulo sinusal, se despolarizan las aurículas y automáticamente esa despolarización, ese cambio de potencial de membrana, genera una onda positiva, que es la onda P, que representa la despolarización auricular, ¿sí? Y por tanto la contracción, porque una vez que se despolariza la membrana, las aurículas se contraen. Fíjense luego qué es lo que viene del sistema de conducción. ¿Qué tiene que venir? ¿La despolarización de qué? De los ventrículos, ¿sí? ¿Y se inicia dónde? En la despolarización del nódulo auriculoventricular. Fíjense cómo está ahí clarito de manera esquemática, ¿sí? Lo que nosotros leemos en la teoría, como cuando se inicia la despolarización a nivel del nódulo auriculoventricular, empieza automáticamente a formarse una onda negativa, que es el inicio, que es la onda Q, ¿sí? Cuando este potencial, cuando este impulso eléctrico se sigue transmitiendo por el resto de las paredes ventriculares, fíjense cómo se despolariza, cómo se genera la onda, una onda positiva, que es la onda R, ¿sí? Y finalmente cuando el impulso eléctrico sigue recorriendo las paredes de los ventrículos, se genera la onda R, perdón, lo que representaría la onda S, lo que representaría el complejo QRS. En otras palabras, si nosotros resumimos, la despolarización de los ventrículos con la contracción ventricular, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? La onda T, que es la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Que es la repolarización ventricular. Entonces, nosotros en esto nos vamos a concentrar la próxima clase. Esto es solamente como para que de manera esquemática nosotros veamos cómo se nos genera el